como usted me dice, como me dice Luis aquí, como, hey, para hacer una actividad rápida, pues, eh, no, se me hace, no, yo no sé, no se me ocurre ni mierda ahora. Listo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, obviamente, péguense una miradita, arrémense a las conferencias que están interesantes. Eh, es el Congreso, si no he podido subirles el berraco link. Se llama Congreso Internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible. A ver. Tiene un link en YouTube, perdón, YouTube no, en Facebook, donde pues se están presentando las tres conferencias al tiempo. O sea, hay links para ingresar a todas las conferencias que hay ahí. Bueno, hombre, ahí sí fui muy mal portavoz de toda esta información, pero bueno, ni modo, soy muy mal sponsor y impulsador. Listo. Bueno, a ver, hombre, vamos a empezar un poco con esto de ecología de comunidades. Listo. Realmente hasta donde hemos visto, involucra mucho de lo que la ecología de comunidades estudia, ¿cierto? Sin embargo, pues es bueno tener en cuenta que la ecología de comunidades también pues se apoya mucho en la ecología de poblaciones. Entonces, siempre es bueno saber y conocer sobre ecología de poblaciones y sobre algunos aspectos que involucran la ecología de comunidades como las interacciones biológicas, que fue el último tema que vimos, para ya ahí sí establecer qué es una comunidad y cuáles son los funcionamientos que podemos extraer de la información biológica que puede dar una comunidad, ¿cierto? Entonces en una comunidad hay muchas especies, o sea, ya hemos visto básicamente cuál es el concepto de especie. Cada una de estas especies tiene sus familiares, es decir, lo que llamamos poblaciones, o sea, organismos que interactúan en un mismo tiempo y en el espacio y que, digámoslo, conforman una unidad ecológica y estas pequeñas poblaciones o grandes poblaciones, sea de peces en este caso, o sea de corales, de diferentes especies de coral, ¿cierto? Porque cada uno de estos colores me está estableciendo un patrón y una diferencia entre las especies de coral o de los peces, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí contando hay unas 10 especies de peces y unas 15 especies de coral. Entonces, cada una de esas conformaciones y esas interacciones y cuán fuerte, débil es el transporte y la conversión energética en este caso es lo que básicamente trata la ecología de comunidades. Pero hay muchas formas de aproximarse a esto, ¿cierto? Entonces, como les decía, es decir, la ecología de comunidades trata simple y llanamente de comprender y estudiar los procesos existentes, o sea, energía, procesos significa conversión de energía, perdón, y estos procesos involucran la interacción de las especies, ¿cierto? O sea, lo que nosotros comprendimos como interacciones interespecíficas, ¿listo? Entonces, la ecología de comunidades estudia básicamente la energía involucrada en los procesos interespecíficos de un área en particular, donde haya una o más especies, perdón, donde haya dos o más especies, o sea, siempre una comunidad está compuesta por dos o más especies, ¿listo? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, básicamente un ecólogo de comunidades es el man que estudia la manera en que el agrupamiento de especies, o sea, las poblaciones, se distribuyen en la naturaleza, o sea, básicamente dice dónde está qué y qué
se junta con qué y qué es enemigo con qué. Es decir, el biólogo de comunidades es muy, muy dado a trabajar con las redes tróficas, ¿cierto? Entonces, por eso este ejemplito aquí de una cebra, donde parece ser que está acaba de comer, o sea, está recién asesinada, este animalito pues se la está depredando, y aquí tenemos un montón de comensalismos, es decir, unos carroñeros que están esperando que este cadáver, pues digámoslo, sea abandonado. Y aparte de eso, pues también vimos los detritívoros y todos los procesos que involucran a partir de solamente una interacción específica, interespecífica, que fue la depredación, ¿cierto? Y vemos obviamente pues las competencias entre dos individuos de la misma población. Entonces, en una sola imagen se dictan cuáles son esos procesos de, pues, unos procesos comunitarios en este caso, o sea, interacciones interespecíficas, y en eso se basa el estudio de la ecología de comunidades. ¿Listo? Es decir, eh, carajo, me están llamando de Tigo, qué bonito. Ok, bueno, perdón. Entonces, ahora, teniendo en cuenta que tenemos el concepto de población, ¿sí? Y que las poblaciones son grandes, pequeñas, ¿cierto? Es decir, se pueden establecer en el tiempo y en el espacio como una forma estante, o sea, como una fotografía, pero en un futuro pueden ser más grandes o más pequeñas o desaparecer, ¿cierto? O sea, el estatus específico de una población y cómo está conectada por estas interacciones interespecíficas, ¿cierto? Es decir, pequeñas poblaciones, hablamos de individuos que están embebidos en una gran población, ¿cierto? Y estas interacciones entre estas pequeñas poblaciones, es decir, cómo luchan por recursos o cómo básicamente sí, o sea, se transporta la energía, es decir, pues esta pequeña comunidad puede ser de grandes depredadores que se depreda a estas dos, ¿cierto? Y estas dos pueden ser herbívoros que están embebidos en una gran comunidad de plantas herbáceas, ¿cierto? Es decir, todas estas interacciones, cada una de estas fuerzas, ¿cierto? Y la fuerza de esta interacción, ¿cierto? Es decir, es más poderoso esta interacción entre esta comunidad y esta comunidad grande que esta pequeña con esta, que no están, digámoslo, conectadas directamente, por así decirlo. Todas estas conexiones y todo esto es lo que impacta lo que llamamos el fitness, o sea, la supervivencia, la reproducción, todas estas condiciones que la ecología de poblaciones digámoslo, nos va estableciendo, nos va diciendo, vea, esta población tiene una supervivencia del 10% cuando están jóvenes y del 5% cuando están viejos, listo, y tiene una reproducción de un individuo por pareja, listo. En cambio, esta comunidad grande tiene una supervivencia del 50% cuando están jóvenes y tiene una reproducción de 4 individuos cuando están grandes, es decir, está en cierta forma, es una comunidad un poco más establecida, más grande que esta, pues si fuéramos a compararlas, pero todas todas estas interacciones y todas estas especies involucradas tienen diferentes, como quien dice, grados de interacción, o sea, lo que llamamos en la clase pasada esa fuerza, eh, esa intensidad, ¿cierto? Entonces, una comunidad básicamente es un grupo de poblaciones con una intensidad fuerte o débil de las especies, ¿cierto? Ese grupo de poblaciones muchas veces le dicen ensamblaje, ensamble, o sea, son términos que creo que no quiero tocar porque complicarían un poco más las cosas, pero básicamente para completar el término de comunidades, un grupo de poblaciones interactuando que coexisten
en el tiempo y en el espacio, es decir, viven lo suficientemente cerca y interactúan, ya sea directamente o indirectamente los unos con los otros, es decir, hacen parte de una red trófica, ¿cierto? Y hacen parte de unas poblaciones que tienen unas fuerzas de interacción interespecíficas, o sea, dentro, ¿cierto? Por eso mismo, las comunidades incluyen los niveles tróficos desde los descomponedores hasta los grandes depredadores, ¿cierto? Pueden involucrar distintas escalas espaciales, o sea, desde un árbol hasta un bioma se puede establecer como una gran comunidad. Recuerden los biomas, o sea, el bioma taiga, el bioma de selva amazónica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Distintas escalas espaciales y distintas escalas temporales, es decir, puede ser el comportamiento de la taiga o de un árbol en un solo día o el comportamiento biológico y ecológico de una taiga o de un árbol durante cientos de años, ¿cierto? Es decir, hay muchas escalas y muchas formas de aproximarse a lo que es una comunidad, entonces es un término bastante complejo, es decir, involucra tal complejidad que una gotica de agua, o sea, un estanque que dura 30 segundos, 50 segundos, puede establecerse como una comunidad de microorganismos que en un momento, o sea, en un tiempo, listo, y en un espacio, tuvieron grandes interacciones porque este se comió a este en 0 segundos, este comió a este, etcétera, etcétera, etcétera. La gota estaba llena de microbios, cayó al agua y ya se convirtió en otra comunidad, porque muchos de estos microbios se convierten y se integran a las nuevas comunidades, es decir, espacios de tiempo de microsegundos y espacios de tiempo de eras involucran comunidades, listo. Y espacios como la mitad del mundo, que es la taiga, o como una gotica de agua, que son escalas temporales muy disímiles, ¿cierto? ¿Entendido hasta ahí? O sea, las comunidades son dinámicas, o sea, son asociaciones laxas, o sea, muy débiles. Hay veces de organismos que poseen requisitos ambientales similares y por tanto viven juntos en el mismo ambiente. O sea, esta definición es un poco más digerible que un grupo de poblaciones de distintas especies que coexisten en el tiempo y en el espacio e interactúan directa e indirectamente unos con otros, ¿cierto? Es decir, son un montón de organismos, sean vegetales, animales o sean microbios que en un tiempo y en un espacio tuvieron un contacto cercano o débil. ¿Listo? Sin embargo, pues, a pesar de esas diferentes escalas y tiempos temporales, hay muchas características específicas que se pueden observar en las comunidades. Si no, no las observaríamos, pues, si no, no las estudiaríamos. O sea, si las comunidades no tuvieran unos patrones, ¿cierto? Un fenómeno que se repite, un patrón, ¿cierto? Un fenómeno, pues no, un señor muy feo, doble, no. No, qué chiste tan mal, ya, de puta. Bueno, un patrón es un fenómeno que se repite. Entonces, las especies muchas veces le otorgan o le dan a la comunidad unas propiedades colectivas, es decir, un espacio donde esas diferentes poblaciones se sienten a gusto y dan un patrón, o sea, un fenómeno repetitivo, ¿cierto? Entre esos, por ejemplo, las interacciones que se dan entre los individuos de las especies de una selva, ¿cierto? Casi que dictan cuál es el tipo de comunidad que se va a establecer ahí y cómo se va a establecer, ¿cierto? O sea, las especies y el ambiente generan patrones que le dan las propiedades a las comunidades, ¿cierto? Y básicamente la intensidad de estos patrones, o sea, las asociaciones que llaman, determinan
la dinámica y la estabilidad, o sea, qué tanto cambian y cuánto van a durar, o sea, tiempo y espacio. ¿Listo? Entonces, básicamente, o sea, en cierta forma muy burda, o sea, compréndame bien, en forma muy burda, la ecología de comunidades es el estudio de la ecología de poblaciones interconectadas. ¿Listo? O sea, porque involucra tiempo y espacio y diferentes porciones de o jerarquías de la ecología, ¿cierto? Es decir, vamos viendo que obviamente vamos avanzando más y más en complejidad, ¿cierto? Es decir, en jerarquía ecológica. ¿Listo? Vimos un poco las especies, vimos un poco también las poblaciones, ahorita pillan las comunidades, ¿listo? Y las comunidades obviamente involucran esto del cambio global. Las estructuras de las comunidades, o sea, de cómo se comportan las poblaciones, tienen un componente obviamente abiótico, ¿listo? Que es el clima principalmente. O sea, ¿dónde están las selvas amazónicas? En el clima tropical, ¿listo? Perdón, las selvas tropicales en el clima tropical. Es decir, el clima, la temperatura, la humedad y la posición en el planeta básicamente son lo que le dan la estructura a una comunidad, dónde va a ser, ¿sí? Por eso el componente abiótico es el más importante principalmente siempre de establecer, o sea, dónde estamos, cuáles son las condiciones de o sea, de mi espacio a estudiar. Ahora bien, otras cosas que son importantísimas dentro de las estructuras de las comunidades son las proximidades al océano. Esto determina muchas veces los porcentajes de, digámoslo, de humedad o la dinámica inclusive pues de las comunidades y la migración y la emigración, ¿cierto? Y muy importante los disturbios abióticos básicamente, es decir, o sea, efectos como incendios, huracanes, hasta los meteoritos, básicamente son los que establecen qué y cómo son los nichos libres. Es decir, estos eventos de extinción básicamente dejan un montón de espacios que otras comunidades, perdón, que otras poblaciones van a tomar. Ahí viene el componente biótico. ¿Listo? O sea, estas interacciones interespecíficas e intraespecíficas, como son la competencia, el mutualismo, la depredación, es decir, las redes tróficas, ¿cierto? Aquí tenemos las redes tróficas de unas, básicamente de un par de aves, que son unos búhos, unas lechucitas, y vemos que este búho que vemos acá, tiene un montón de interacciones interespecíficas de qué? De depredación, con un resto de animalitos, entre ellas varias ardillas, algunos roedores, hasta conejos, unas aves, ¿cierto? Y otros búhos, ¿cierto? Y básicamente estas interacciones interespecíficas, o sea, la gran fuerza, o sea, básicamente el que este búho sea un buen depredador de varias especies, si le vemos la intensidad, es decir, qué grosor tiene ¿cómo se llama eso? La flecha, es básicamente esa intensidad de la interacción. Entonces, la estructura de las comunidades muchas veces se define desde las especies clave, o sea, especies que son muy importantes en el funcionamiento, o sea, en las interacciones de esas comunidades. Obviamente hay también disturbios bióticos. En este momento, los disturbios bióticos más importantes son los humanos, ¿cierto? O sea, los disturbios bióticos son diferentes a esto, o sea, lo que llamamos en un tiempo antromas, ¿listo? Los antromas, en este caso, son tipos de disturbios humanos y la evolución en sí es un tipo de estructura de la comunidad, pero, o sea, esto todavía yo no lo tengo muy claro, ¿cierto? Hay muchas teorías,
y hay muchas muy fuertes, pero yo la verdad no podría decirles, vea, es que el factor biótico, o sea, básicamente la divergencia genética y estas otras opciones de evolución que vimos son motores de la estructura de una comunidad. Yo no sé. Yo sé que hay caracteres bióticos y caracteres abióticos, ¿cierto? Entre ellos, obviamente, pues a nivel comunitario tenemos las interacciones interespecíficas y los disturbios, por ejemplo, los disturbios humanos. Pero otros animales pueden también causar disturbios, ¿cierto? Una especie clave que causa disturbios es un castor, ¿sí? Un castor hace una presa y eso influencia fuertemente, o sea, es un disturbio fuerte, o sea, es una presa sobre un montón de comunidades que empiezan a ejercer presión. O sea, el castor, por ejemplo, no depreda muchas cosas, solo peces, sino que al hacer una presa empieza a ahogar y a desplazar un montón de especies. ¿Listo? Entonces, ¿entendido hasta ahí? O sea, no es muy diferente, creo que tenemos un poco ya más de bagaje como para decir, bueno, listo, este man está hablando mucha cháchara. La verdad es que porque es importante, como habíamos visto un poco en la ecología de poblaciones, la ecología de comunidades se ha vuelto una de las ramas de la ecología más fuerte, ¿cierto? Es importante porque en el momento es el motor de la de biología de la conservación, o sea, es cómo se establecen las reglas para la conservación de comunidades enteras, es decir, de distritos, paisajes, ecosistemas enteros. ¿Listo? A través de esas interacciones y el estudio de la fuerza de esas interacciones se ha podido repoblar tierras baldías, es decir, recuperación de espacios. Entre esas, hay que determinar cuáles son las especies claves. Muchas veces, las especies claves determinan cuál es espacios de conservación o en el agro, es decir que este escarabajito es una especie clave para la conservación de X, Y, Z, digámoslo, espacio, o que es la principal clave, o sea, la principal depredadora de ¿cómo se llama eso? De un cultivo o de varios cultivos está determinado básicamente por la comunidad, por la ecología de comunidades. Y se usa mucho actualmente para recuperar comunidades después de un disturbio, ¿cierto? O sea, la formación de este canal, vean cómo fue una deforestación masiva a los alrededores, ¿cierto? Seguramente necesitan el canal para X, Y, Z, pero pues a través de los años, a través de ecología de comunidades, fueron recuperando bastante, y la comunidad se recuperó, ¿cierto? Es decir, hay varias especies de estos juncos y estas, no sé, estos arbustos que volvieron a renacer basados en estrategias, ¿listo? Y simple y llanamente resiliencia, o sea, qué tanto resisten las comunidades a los disturbios. Eso es importante porque al fin y al cabo, cuando uno va a hacer una intervención, es decir, va y va a sembrar tres matas, tiene que establecer cómo en el tiempo y en el espacio me va a responder ese suelo o ese aire o básicamente ese espacio a esa intervención. Listo. De hecho, pues hombre, la ecología de poblaciones es el sistema con el que cuantificamos, es decir, cuántas especies hay, dónde, cómo y por qué, ¿cierto? Con esto podemos hacer predicciones y estimaciones, es decir, la ecología de comunidades establece modelos, permite modelación dentro de la biología. Entonces es una herramienta muy poderosa. Pero esto es complicado, o sea, ya involucra un nivel de comprensión alto, ¿cierto? Son muy complejas porque las comunidades son muy pocas veces poco claras, ¿cierto? O sea, los límites.
Es decir, hasta dónde alcanza esta comunidad, hasta dónde termina este riachuelo, o que pueden ser kilómetros y kilómetros, o solamente lo que establece esta fotografía, que fueron, digámoslo, media hectárea, ¿sí? 50 por 50 metros, ¿cierto? Entonces son muy pocas veces poco claros. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde empiezan y dónde terminan las especies, ¿sí? Recuerden que es que las especies es un concepto humano y no se sabe hasta dónde llega el concepto de especie, porque un día puede estar allá en la puta mierda porque es capaz de migrar y al otro día puede estar al ladito mío porque es capaz de migrar, ¿cierto? Entonces, esos límites son poco claros. Esos criterios que se adoptan muchas veces son arbitrarios, es decir, hasta dónde llega la comunidad, cuál es el espacio, cuál es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo que debemos muestrear? Porque hay una especie que dura 100 años y hay una especie que dura 2 minutos. Entonces esos criterios son un embale, sobre todo vuelvo y les digo, sobre el tiempo y el espacio y las especies involucradas. ¿Listo? Se vuelve muy complejo y tal complejidad hace difícil poder estudiarla integralmente. ¿Sí? O sea, hay pocos ecólogos de comunidades generales, casi siempre hay ecólogos de ciertos procesos, o sea, o de ciertas biomas específicos. Es básicamente difícil poder realizar una lista completa de las especies que la componen. Un espacio, por ejemplo, como Medellín, que supuestamente está lleno de gente, no sabemos cuáles son las especies que la componen. Sabemos cuánta gente hay, pero no sabemos cuántos felinos hay, no sabemos cuántos perros hay y básicamente no sabemos cuántas ratas hay, cuántas palomas hay, ¿cierto? Y un montón de especies que no sabemos cuáles hay. O sea, debe haber un montón de, yo no sé, de tardígrados que no sabemos ni siquiera que existen. Debe haber un montón de chinches, de insectos, hasta de aves y reptiles que no sabemos que existen solamente en el espacio de Medellín, que es un 0,0001 del espacio del planeta. Entonces imagínense pues para conocer cuántas son las especies de la selva amazónica o de una hectárea simplemente de la selva amazónica. Eso es un embale, es un puto embale, ¿cierto? ¿Entendido ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, listo. Entonces, no, continuemos con esto. Bueno, aún así, pues, aunque sean difíciles de determinar y que yo les dé el cuento este, que bueno, listo, esto es un cuento muy difícil, yo no sé nada, bueno, de todas maneras, hay muchas formas de aproximarse al estudio de esto, es decir, cómo, por ejemplo, han estudiado cuáles son los tipos generales, ¿cierto? Tipos generales de comunidades, es decir, se han a través del tiempo, o sea, y de que la tecnología nos ha dado un poco más pues, de herramientas, entonces estos tipos han crecido mucho, ¿cierto? En general, en general hay dos, ¿cierto? Comunidades cerradas, ¿sí? Así como lo dice, el nombre es cerrado, es decir, fronteras claras, ¿cierto? Fronteras claras establece lo que llaman ecotonos abruptos. ¿Cómo así que ecotonos abruptos? Ecotonos son intermedios entre un ecosistema y otro. ¿Listo? ¿Se entiende bien? El ejemplo más clásico, el más clásico es un lago, ¿sí? Y la comunidad alrededor del lago. Puede ser pues puede ser ¿cómo se llama esto? Puede ser un bosque, puede ser, bueno, generalmente es un bosque que llamamos bosque ripario. Entonces, en este caso tenemos dos comunidades, ¿cierto? La comunidad lago, que tiene un límite abrupto, muy abrupto, es decir, las especies que están dentro del lago, muy pocas veces
se van para la tierra, ¿sí? Y viceversa. Pocas veces las especies que están al lado de los lagos se van dentro del lago, ¿cierto? O sea, es decir, hay unas fronteras específicas y esas fronteras específicas me establecen unas interacciones bien cerradas dentro del ecosistema o de la comunidad. O sea, dentro del lago, las interacciones, tanto entre el rango geográfico como la abundancia, ¿cierto? Son difíciles de determinar y tienen muchas interacciones. Haga de cuenta que cada una de estas es la abundancia de una especie en un lago, ¿cierto? En un lago, o sea, de peces uno 2 3 4 5. ¿Sí? Estos peces tienen una fuerza de interacción interespecífica alta, ¿sí? O sea, interactúan fuertemente uno con el otro, sea por depredación o por otras fuerzas, interacciones, ¿sí? Herbivoría, bueno, etc. Interaccionan fuertemente y estas especies que están dentro de esta comunidad básicamente no se juntan con otras, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Es decir, entrar a esta comunidad es un embale, ¿cierto? Tanto como por abundancia como por rango geográfico. Esas fronteras son claras, son asociaciones complejas, muy fuertes, de nuevo. ¿Cuál es el otro ejemplo? Las islas, ¿cierto? Las islas, por ejemplo, la isla de los Galápagos, la primera isla que fue explorada o sea, explorada no, la primera isla de la que habló Darwin en la teoría de la evolución de las especies. En esas islas las fronteras son muy cerradas, entonces, bueno, aquí en una islita, ¿cierto? Se pueden establecer como un tipo de comunidad muy cerrada, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces estas, como él llama, estas reglas no se cumplen, ¿cierto? Ahora bien, fronteras abiertas, ¿sí? Es el opuesto, fronteras vagas, ecotonos muy difuminados, o sea, no hay diferencia entre un sistema y otro, un ecosistema y otra, y o baja o ninguna, o sea, aquí se me fue una G, baja o ninguna asociación fuerte entre las especies. Es decir, esto se ve mucho en las selvas amazónicas, por ejemplo, donde hay un montón de especies que tienen rangos geográficos grandes, ¿sí? Dependiendo de donde se puedan mover, ¿cierto? Por aquí viene la ranita, la ranita, pues muchas veces tiene una, ¿cómo se llama eso? Una población alta y una población baja, pero ella se mantiene en el tiempo y en el espacio, básicamente a que no depende de ninguna de las otras especies para abundar en este espacio. ¿Se entiende bien? Es decir, depende mucho más de las interacciones interespecíficas de procesos evolutivos. Eso es teórico, listo. Todo lo que les estoy diciendo aquí es teórico, es decir, nadie ha dicho esto es verdad, que aquí se depende más de cosas evolutivas y aquí más de cosas, digámoslo, biofísicas, ¿cierto? O sea, perdón, biofísicas no, abióticas. Esto es biótico y esto es abiótico. Pero todo esto es teórico, ¿cierto? Es básicamente interpretaciones sobre teorías que yo he leído, listo. Entonces, entendido, hay fronteras, hay comunidades cerradas, ejemplo, las islas o los lagos, y comunidades abiertas, por ejemplo, la mitad de la selva, ¿sí? Donde hay un montón de especies que no se sabe hasta dónde llegan y hasta dónde paran. Listo. ¿Se entiende bien? Esto también es teórico. Teórico es cómo se forman las comunidades. De nuevo, o sea, las cosas no se forman al azar, ¿cierto? Es decir, cómo son dinámicas, o sea, cambian en el tiempo y en el espacio. Las comunidades cambian en el tiempo y en el espacio. Es decir, es posible entrar o salir de ellas, o sea, desaparecer, ¿sí? ¿Cómo se forman esas comunidades o cómo se mantienen? Hay varias perspectivas, pero les voy a presentar simple y llanamente dos. Esta
La dinámica de ensamble y dispersión, es decir, es cuando hay especies que están gobernadas por procesos aleatorios, o sea, más bióticos. La entrada y salida de especies es por parte de la especiación, la dispersión, la deriva ecológica, procesos de extinción, es decir, las especies suben y bajan de abundancia en el tiempo y en el espacio dependiendo de cómo se lleven las unas con las otras. No dependen muchas veces, como esta es una teoría un poco más vieja, y esto es el ensamble de nichos, ¿sí? Es decir, que hay patrones de formas comunitarias, como qué, como en las islas. Es decir, que las comunidades casi que están establecidas y muchas pelean las unas con las otras, ¿cierto? Y que muchas veces hay procesos de, ¿cómo se llama eso? De dispersión, que son las emigraciones o inmigraciones que cambian esta dinámica, ¿cierto? O sea, esas dos teorías, una más integrativa y una más estable, ¿cierto? Esta es integrativa y esta es más estable. Básicamente son las formas en que las comunidades se forman, ¿sí? Esta se forma por simples y llanos procesos de emigración e inmigración, y esta más por derivas ecológicas, por dispersiones, por especiaciones, por procesos más biológicos, ¿sí? La verdad es que yo no me caso con ninguna, ni con una, ni con otra, ¿sí? Las dos explican dinamismos, las dos explican comunidades diferentes, entonces la idea de esto es que ustedes vayan conociendo un poco sobre las diferentes formas en que se vayan presentando las comunidades, o sea, esas asociaciones de especies, ¿sí? Para decir, bueno, más, me voy a aproximar más fácilmente por este lado o me voy a aproximar más fácilmente por este lado. La verdad es que la mayoría de las cosas que uno ve en Colombia, ¿cierto? Son de este tipo. O sea, las especies no se juntan con nada, no son... Aquí hay unas fuerzas de interacción muy dispersas, ¿cierto? O sea, pocas eventos de coevolución a diferencia, o sea, en comparación con otras partes del mundo. Entonces, creo que es más de este tipo, o sea, un tipo de ensamble y dispersión, pero es por, o sea, aquí nada más por hacer el comentario. ¿Listo? A ver, hombre. Entonces, como les digo, son cosas complejas, ¿cierto? Hay muchos tipos de comunidades, hay muchos espacios de las comunidades, es decir, hay muchas formas como estudiar una comunidad, pero básicamente la teoría nos habla de dos formas específicas, pues, ¿listo? La estructura de las comunidades, ¿sí? O sea, ¿quién la compone? ¿Listo? O el funcionamiento de la comunidad, o sea, cómo funciona, ¿cierto? Casi siempre es así. ¿Quién o cómo? ¿Listo? Y hay muchas, como quien dice, muchas cosas en el medio. Entonces la estructura de las comunidades es, muchas veces se hablan de las especies clave, de las especies fundadoras, es decir, de instantes en esos tiempos y en esos espacios, o sea, fotografías que llaman, donde miramos cuáles son las interacciones más fuertes y definimos cuáles son las especies que establecen la fuerza de esas comunidades. O sea, como quien dice, por ejemplo, la mayoría de los biomas en este instante tienen una especie clave que es el humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos influenciando fuertemente sobre otros ecosistemas, ¿listo? Otras aproximaciones son especies fundadoras, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver un poco más, pues yo creo que la próxima clase, pero realmente pues estas son dos formas. ¿Quién?
es el fuerte en la comunidad o cómo funciona la energía en la comunidad. Entonces, el funcionamiento de la comunidad básicamente es las interacciones ecológicas, lo que vimos la clase pasada, es decir, los procesos de comensalismo, amensalismo, de depredación, de competencia. Esto involucra obviamente flujos de energía y cadenas y redes tróficas, ¿cierto? Cadenas tróficas es una sola especie con otra, o sea, casi que una eh, yo con usted y usted conmigo, simple y llanamente, o sea, son depredadores casi exclusivos, pero las redes tróficas y ese balance de energía es parte del estudio de las comunidades, de la ecología de comunidades, es decir, cuánto produce un cultivo es exactamente estudio de la ecología de las comunidades. ¿Listo? O sea que es muy importante en sus carreras, ¿sí? Hay que aproximarse un poco sobre esto, ¿cierto? Básicamente, es decir, lo que les digo es, alguna vez en sus carreras van a tener que establecer qué es una comunidad, o sea, cómo está compuesta. Y eso lo vemos mucho desde los atributos de la comunidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno estudiar una comunidad a partir de la estructura de la comunidad o el funcionamiento de la comunidad? Y, y estas dos cosas se miden a través de los atributos. ¿Qué son los atributos? La riqueza, la dominancia, la diversidad y otros índices ecológicos, es decir, números. ¿Por qué números? Porque recuerden que es que las comunidades no son un montón de números, ¿sí? Son especies, ¿cierto? Especies que nosotros contamos y medimos. ¿Listo? O sea, nosotros queremos saber todo sobre esa especie. ¿Cómo? Con números, o sea, volviéndolo un número. Una comunidad se puede volver un número, es decir cuántas especies conforman la comunidad. Entonces, para el ejemplo traje este cuadrito, o sea, donde dicen cuántas especies hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Riqueza es el número, ¿cierto? O sea, la riqueza es 10 y la composición específica es qué especies hay, es decir, A, B, C, D, E. ¿Listo? O sea, cada una de estas A, B, C, D, F. Esa es la composición y esta es la riqueza. Ahí me equivoqué un poquito. Entonces la riqueza de hecho es la riqueza es 10 y la composición son los nombres específicamente de esas especies. ¿Listo? Abundancia relativa. Es la abundancia de una especie respecto a las restantes. De pronto ustedes han conocido términos como cobertura, biomasa, ¿cierto? O abundancia de individuos. Básicamente, la abundancia relativa se refiere a un porcentaje, ¿cierto? En este caso, tenemos una abundancia, por ejemplo, del 70% de esta especie.
Perdón. Uy, hijo de puta. Está más equivocado que un berraco. Al revés. Ay, disculpen. Es decir, cuando ustedes vean que, vea, es que la composición de esa especie es 60%, de esa comunidad es 60% hierbas, 30% bosque primario, 10% vereda, pues, o sea, básicamente, no sé, habitaciones humanas. Y así, ¿cierto? Es decir, cada una de estas abundancias en razón a un total, o sea, el 100%, está compuesto por el 60, el 30 y el 10, en este caso. Eso es la abundancia relativa, ¿cierto? Y cada una de estas especies que componen la comunidad, básicamente hay una que tiene más dominancia. Por ejemplo, en este caso las herbáceas tienen más dominancia y a eso se refiere este atributo, perdón, que se refiere al grado de importancia, ¿cierto? Que una o más especies tienen en la estructura y funcionamiento del sistema, ¿cierto? Entonces, en este caso está la más dominante y la más abundante. ¿Se entiende bien? Atributos de la comunidad es convertir las características de todas las especies que componen una comunidad en números. ¿Listo? Diversidad. La diversidad básicamente es cuáles y cómo se compone la comunidad, o sea, cuál es la variación en el tiempo y en el espacio de las especies que componen la comunidad, ¿cierto? Es decir, la diversidad muchas veces se puede interpretar con un montón de líneas en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Este es el tiempo y esto es en el espacio. Pero la diversidad muchas veces es un número, ¿listo? Un número que nos puede decir qué tan bien o qué tan mal está esa comunidad con referente a otras o con referente a un tiempo pasado. ¿Listo? O sea que esto es muy poderoso, es decir, a todo este montón de animalitos se le puede dar un número de 10, por ejemplo, y dentro de 5 años, este montón de animalitos, si se recuperaron, tendrían un número de 15. ¿Se entiende bien? A partir del estudio específico de las características bióticas y abióticas de todo este espacio. Listo. De hecho, ¿cuál se come a quién? Que sería la estructura trófica, o sea, las relaciones interespecíficas. Y este sería el atributo más fuerte, o sea, esto es lo más difícil de hacer. O sea, taxonomía. ¿Entendido hasta ahí? A ver si entendieron. Mentira, no, no es un examen, pero si quieren respondan ahí. Vea, estas son dos comunidades, o sea, esto es un espacio, ¿ok? Con un tiempo, ¿qué? Tiempo uno. Tiempo uno. O sea, tiempo ya. ¿Listo?
Son dos comunidades. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individuos. ¿Listo? Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individuos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál tiene más riqueza? ¿Cierto? La riqueza, como le habíamos dicho, es el número de especies que conforma la comunidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta tiene dos especies, perdón. Círculos y triángulo. Y esta tiene 7 especies. O sea, tiene triángulo, tiene círculo, tiene triángulo con X, tiene óvalo, tiene corazón. Es decir, estas dos comunidades con la misma cantidad de individuos tienen diferente riqueza, ¿cierto? Si las vamos a comparar, entonces, ¿cuál de ellas es más diversa? Piensan ustedes. Acuérdense de diversidad. Diversidad es Profe, la que tiene más figuras geométricas. el número de importancia relativa de las especies que componen la comunidad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si esta, en este caso, usted tiene razón, o sea, quien tenga más especies es más diversa, porque ninguna de las especies es más importante que la otra, ¿listo? Casi que si se muere una, o sea, si una es retirada del espacio, ¿sí? En cierta forma no pasa nada, ¿cierto? En cambio, si a esta le quitamos los círculos y los convertimos en triángulos, ¿qué queda? Solamente de triángulos, queda una riqueza de 1. Llega un coronavirus, llega el COVID aquí, y como no hay sino una sola especie y esta especie es vulnerable, entonces la comunidad entera puede desaparecer. ¿Listo? Entonces la más diversa, que es la B, hay veces también es la más saludable. Entonces, alta diversidad es alta salud. ¿Listo? ¿Entendido bien eso? Entonces ahora, en este caso, tienen la misma riqueza y tienen la misma diversidad, o sea, el mismo número de especies y el mismo número de el mismo número de individuos y el mismo número de especies. O sea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies. ¿Listo? Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? ¿Todo bien? Bien. 7 especies y tienen 36 individuos. Los dos. ¿Listo? ¿Cuál es más diversa entonces? Profe, la B, ¿Por qué, Oli? porque tiene más especies que la A. La A tiene pues No, casi la lo... A tiene 7 especies y la B también tiene 7 especies. O sea, la riqueza es igual. Pillen las proporciones, ¿cierto? O sea,
¿Cuántos individuos de este rombito, pues, de este hexágono tiene en A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 30. En cambio aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí rombito, perdón, es que rombito. Hexágono, perdón. Es igual a, se me fue el número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15 dijo, profe. O sea, es la mitad. O sea, tienen teoría, ¿cierto? La mitad de interacciones. Listo. O sea, la mitad de importancia. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Es decir, estas proporciones es lo que nosotros llamamos la dominancia, ¿cierto? ¿Qué tan dominante es una especie? ¿Listo? O sea que no solamente cuáles son las especies y cuántas especies hay es importante, sino cuánto de cada Profe, una una de las pregunta. especies. ¿Se entiende bien? O sea, cuánto, dónde y cuántas. ¿Sí? En cambio, esta, por ejemplo, tiene interacciones débiles con esta, ¿cierto? Le toca esforzarse más. Lo mismo. Aquí llega el COVID y ¿qué? El COVID de los... El COVID de los hexágonos. Entonces, esta comunidad básicamente elimina 30 individuos. No sé si las otras especies, ¿cierto? O sea, triangulito y rombito y cubo puedan permanecer, o sea, de pronto se vuelvan las nuevas dominantes, etcétera, etcétera. Ya tendría uno que ver en el tiempo y en el espacio qué va a pasar. Pero si el COVID de rombito se lleva todas estas, en cambio en esta no se lleva sino a un 50% de la población, queda una población más sana, ¿cierto? Entonces, entre más dominante sea una especie, generalmente tiene menos salud la comunidad. ¿Listo? ¿Entendido eso? O sea, los recursos, la energía es menos equitativa, ¿sí? Si en este caso, por ejemplo, todos los rombitos fueran, o sea, les gustara el conejo, ¿cierto? Y el único conejo que hay, o sea, la única especie de conejo que hay es que es estrella. Entonces todos estos hijueputas, todos estos berracos, tienen que competir entre ellos para conseguir un solo alimento. En cambio, en esta comunidad, básicamente hay que competir nada más con aquellos que estén más cerca para obtener el alimento, ¿cierto? Entendido más o menos así. Entonces, esta es más diversa, tiene más salud. La diversidad es una interpretación de salud. Por eso, de hecho, la ecología de comunidades es putamente importante porque nos da un número que es la diversidad, que nos puede decir cuál es una comunidad mejor o peor, o sea, cuál va a durar más en el tiempo. Esta interpretación tiene menor entropía. ¿Listo? Es decir, la conclusión es, a medida que las abundancias
de las especies sea más similar entre ellas, o sea, que la energía sea más equitativa, mayor será la diversidad. ¿Se comprende eso? O sea, si la energía se distribuye más equitativamente, o sea, es menos dominada, cuando la dominancia sube, la equitatividad baja. Y la diversidad baja. ¿Entendido ahí? Yo sé que esto es un poco complejo, no sé, o sea, pues a mí se me hizo cientos de años entender esta mierda. La verdad es que vean si tienen las mismas especies, pero dada una, digámoslo, una poca equidad en la distribución de las especies, ¿cierto? O sea, dónde y cómo están distribuidas. Eso se interpreta con que este ambiente B es mejor que el ambiente A. Profe, Hola. entonces se podría decir que siempre en cuanto a dos comunidades tengan la misma riqueza, ¿cierto? Pero la energía esté mejor distribuida, es decir, que pues no haya un grupo dominante, sino que pues la energía esté bien distribuida pues en todo lo que es la comunidad, será mucho más diversa. Sí, exacto. Exactamente. O sea, pónganlo en términos de, por ejemplo, si todos estos fueran elefantes, ¿sí? Los elefantes comen mucho. Demasiado, absurdo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta comunidad? Para el suelo toda la energía, ¿cierto? En cambio, si todos los elefantes, y estos son venados, etc., etc., y por aquí este, por ejemplo, es el depredador de los elefantes y tiene representantes, ¿cierto? O sea, acaba un poco con esa energía, o sea, la distribuye entre otros, ¿cierto? Simple y llanamente esta es más diversa y en el tiempo y en el espacio va a permanecer más. Eso es muy importante, por ejemplo, para los cultivos, o sea, los cultivos y las cosas que uno cultiva, por ejemplo, usted cultiva solo tomates, ¿cierto? Y por aquí una cebolla y por aquí una, lo que sea, ¿cierto? Y llega una helada y los tomates todos, ¿sí? Se me murieron por la helada o por la plaga. Entonces mi producción, pues obviamente va a quedar solamente de estas 3, 4 cositas, perdí un montón de plata. En cambio que si yo siembro muchas cosas en el mismo espacio, llega una plaga, me acaba con todos los tomates, pero quedo con las zanahorias, quedo con los trigos, quedo con X, Y, Z. ¿Se entiende bien? O sea, esta es la misma parcela, la misma hectárea, la misma finca, este man decidió sembrar solamente papas o tomates y el otro pues dijo, no, parce, yo tengo ganas de comer una ensalada bacana y yo sé que el precio de otras frutas y de otras hortalizas, aunque en este momento sea bajo, pues al final del año me va a traer rentabilidad. ¿Por qué? Porque puedo producir todo el berraco año, porque tengo más opciones para producir y porque si cae una plaga, simple y llanamente, pues no me va a afectar tanto como a este señor, ¿cierto? Entonces este es un modelo un poco más, eh, o sea, la diversidad y la ecología de poblaciones sirva es para eso, para determinar qué es lo mejor en un futuro, ¿listo? Vea, una comunidad es diversa porque tiene muchas especies o porque todas las especies son más o menos igual de abundantes, o sea, esas dos condiciones, como quien dice, una granja produce 100 especies en un acre, que hijo de puta diversidad, o una granja produce 100 especies en 70 acres, también es mucha diversidad, pero
si en esos 70 acres tiene 60 solo sembrados de papa, ¿cierto? Ahí, en ese caso, tiene una muy baja diversidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una alta dominancia, una baja equidad. Si dos comunidades tienen la misma riqueza, ¿cierto? Es más diversa aquella que es más equitativa. O si son igualmente equitativas, es más diversa la de mayor riqueza. Es decir, siempre, siempre, siempre es mejor más cantidad de especies. Así una que otra se extinga. ¿Entendido ahí? Por eso la energía en este planeta todavía cicla y no hay una entropía que llegue hasta cero. ¿Listo? Porque siempre hay más especies. Entre menos especies, menos diversidad, menos equidad y la energía se gasta mucho más rápido. Ay. Bueno, vamos a ver un poquito sobre esto, o sea, para ya, en teoría, por ejemplo, o sea, ya tenemos este espacio como más sí, entendido, ¿cierto? Es decir, ya sabemos lo de los cuadritos y en teoría esto me está representando como una comunidad. Espera un momentito, yo vuelvo y pongo el cosito este. Entonces, vamos a ver, listo y llano, básicamente cómo hacer una parcela. O sea, ¿quién ha hecho una parcela? ¿Quién sabe qué es una parcela? Profe, una parcela es como una distribución de, se podría decir, de cultivos o de viviendas o de, sí, no, ok. ¿Listo? O sea, las parcelas, sí, exactamente, o sea, ahí, gracias. Vea, exactamente es una parcela, es una comunidad terrestre, ¿cierto? Que está compuesta generalmente de plantas, ¿sí? O sea, como quien dice, usted le dicen, vaya a una parcela en ese espacio, entonces uno va a contar el número de plantas que hay allá, o sea, la comunidad. ¿Cuáles son las especies de plantas que hay allá? Listo. A ver, yo sé que esto es muy triste, que hijo de puta tristeza, vale. Pero esto es básicamente lo que se debería hacer en una salida de campo, ¿cierto? O sea, enseñarles a ustedes cómo hacer esto en un espacio real. ¿Listo? Qué cagada, nosotros no tenemos salida de campo debido a todas bueno, ya no vamos a repetir por qué, pero esta es la forma que más o menos tengo yo de enseñarles cómo hacer una parcela, es decir, cómo estudiar una comunidad. ¿Listo? Entonces aquí, básicamente estos son 50 metros por 100 metros. Listo, entendido. O sea, es un espacio definido, un área, ¿cierto? Entonces ya tenemos el primer componente de una comunidad, que es el espacio. ¿Listo? El segundo componente, ¿cuál es? El tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Ya. Ya, porque es que la tenemos aquí. Hicimos un perímetro de 50%. El tiempo, ya. ¿Listo? Entonces estamos en nuestra salida de campo. Ah, qué cagada. Bueno, salida de campo imaginativa. ¿Cuántas especies de plantas hay en este espacio de 50%? Listo. ¿Cómo se muestra esto? Somos dos personas, dos míseras personas, y tenemos media hora, ¿cierto? O sea, el tiempo es ya, nos vamos en 5 minutos. ¿Cómo hacer esto lo más equitativo posible? ¿Sí?
O sea que haya mayor representación de especies de plantas para determinar cuál es la realidad en este espacio, ¿cierto? Entonces, Profe, por así disculpe. decirlo, yo soy un man muy perezoso, ¿sí o no? Entonces le dije a este man, parce, vea, aquí está la carretera, ¿sí o no? Lleguemos, listo. Ese potrero, ¿cómo es que llama? Ay, se me va. Esa parcela, pues, eso es muy grande, viejo. ¿Sabe qué? Hagamos un espacio de 5 por 5 y ya, ahí medimos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir es ya. Entonces, ¿cuánto me dio ahí? Una, dos especies. O sea, tengo una riqueza de dos, ¿cierto? Si nosotros vamos a ver eso, no me representa la verdadera diversidad, ¿sí? Este man llegó, el perezoso, y le presentó eso a su jefe. Oh, viejo, allá, en ese potrero hay solamente dos especies, ¿cierto? Ay, hermano, ¿cómo así? Hay solamente dos especies. Vaya, repita el muestreo. Ah, bueno, listo. El mismo perezoso fue allá, hizo el mismo muestreo, ¿cierto? El mismo espacio. 5 por 5, o sea, ¿listo? ¿Y qué le salió otra vez? Dos especies. Eso está bien hecho en cierta forma, ¿ok? No. ¿Sí ve? Entonces siempre hay que considerar cuál es su espacio inicial, ¿cierto? Y para muestrear bien, ¿sí? La idea es que uno contenga la mayor cantidad de especies en la menor cantidad de espacio posible. ¿Listo? ¿Cómo así? O sea, no, viejo, ¿sabe qué? Ese man no me hizo el muestreo bien. Mande otros dos manes. ¿Listo? A la misma salida de campo. Van otros dos tipejos. Estos dos tipejos llegaron. Tan. Listo, llegaron a la carretera. Ah, marica, ¿cuánto mide esto? 50%. Uy, eso es muy grande, hermano. ¿Y vos qué sos eso, hombre? ¿Cuántas especies ves? Aquí. Aquí yo veo una, dos, tres, cuatro especies. Ay, viejo, entonces, ¿qué hacemos? No, sabe que hagamos dos muestreos, no tenemos mucho tiempo, pero la idea es coger la mayor cantidad de especies posibles. Entonces este man con su compañero fueron y muestrearon fue aquí. Listo. El mismo pedazo. ¿Cuánto fue la riqueza? Bueno, este man se fue por aquí. Listo. ¿La riqueza ahí cuánto es? Cuatro especies ahí. Listo. Entonces el otro man hizo dos especies, este man hizo cuatro especies. La real, ¿cierto? La real es 5, ¿cierto? La real es 5, pero esta gente hizo mucho mejor trabajo porque encontró cuatro especies, ¿cierto? ¿Sí? Se dieron cuenta que básicamente había una distribución poco equitativa, ¿sí?
aleatoria de las comunidades. Y eso casi siempre es lo que le pasa a todo, ¿sí? Las cosas no tienen un orden específico. El orden se lo da usted, ¿cierto? El orden se lo da usted, es que, vea, usted fue el que definió cuánto iba a muestrear, 50 por 100 metros, y 2 muestreos, cada uno de 5 por 5, ¿cierto? Eso es lo que usted definió, pero las especies ya estaban ahí, ¿sí? ¿Cómo los va a muestrear? Eso es lo diferente, eso es diferente. ¿Por qué? Porque la idea es que usted obtenga la mayor cantidad de especies en el mismo esfuerzo, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener unas mejores decisiones. Este man le dijeron, vea, ya hay 4 especies. 4 especies. Ay, viejo, no. Seguro que una de esas, o sea, esta, es clave. Vamos a estudiar esta especie, a ver cómo hacemos para que nos ayude a las otras, ¿cierto? En cambio, si hubiera dado 2 especies, ah, no, eso es un terreno baldío. Hágale, acabe con todo. Allá no hay casi biodiversidad. Se entiende bien más o menos el tipo de decisiones que se deben tomar en este caso, ¿cierto? Si esto fuera un río, ¿sí? O si esto fuera un lago cuadrado, entonces es la misma cosa. Usted llega, va en un barquito, ¿sí? Y no va a hacer una muestreo aquí en la orilla. ¿Cierto que no? La idea es que usted va en un barquito en su lago cuadrado, ¿cierto? Y en su lago cuadrado, entonces usted vaya y haga un muestreo acá, y un muestreo acá, y un muestreo acá. O sea, básicamente como lo da el dibujito. Entonces a eso se refieren parcelas. Son pequeñas porciones representativas, ¿sí? De una gran comunidad. Como les digo, muchas veces las comunidades son tan complejas que este bichito, o sea, nunca lo muestreamos. Así hubiéramos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 repeticiones. Listo. Siempre obtuvimos siempre 4 especies. Estas son las especies raras, crípticas, ¿cierto? Que aunque hay veces tienen una importancia en el ecosistema, pues muchas veces no son las más importantes. Listo. Las importantes, y esto es en comillas, qué mal que no puse la cámara, son las dominantes, porque son las que alteran la salud de toda la comunidad. Listo. Para terminar, ¿sí o no? O sea, específicamente, por ejemplo, dentro de la salud de las comunidades, por ejemplo, se estudian mucho las especies clave, ¿sí? Las especies clave muchas veces no son las más dominantes, ¿cierto? Sino aquellas que tienen un montón de interacciones, vean, en este caso el jaguar, ¿cierto? El jaguar tiene un montón de interacciones de que de depredación con un montón de organismos de, digámoslo, de una porción de bosque, o sea, esta porción de bosque de 100 acres por 50 acres, o sea, es un pedazote enorme, ¿sí? Aquí está una comunidad, perdón, una población de jaguares, ¿cierto? Y ese jaguar es importante porque controla o es quien genera el funcionamiento de la energía de muchos de estos organismos, ¿sí?
O sea, un jaguar consume entre varios herbívoros, varios carnívoros y cuando tiene mucha hambre, come inclusive, pues pueden comer insectos, ¿cierto? Es decir, es un altamente impactante individuo en toda la cadena trófica, ¿sí? Por eso se le considera una especie clave, ¿cierto? Es decir, con mayor cantidad de interacciones. Estas especies casi siempre se les dan esta posición, la posición del depredador tope, es la posición de la especie clave, porque esto significa que hay un organismo que puede controlar el funcionamiento de todo el ecosistema. No sé si de pronto esta puede ser la especie clave en este caso, ¿cierto? ¿Sí? Puede ser el depredador tope, que controla las poblaciones de todos estos otros organismos. ¿Listo? El caso, el ejemplo que les tenía, pues es este, ¿cómo se llama? El jaguar. ¿Listo? El jaguar es una especie clave en un ecosistema que es muy cercano a nosotros. ¿Listo? La selva amazónica. Los jaguares comen tortugas, reptiles en general, o sea, muchos reptiles entre lagartijas, tortugas y caimanes. Comen armadillos, chuchas, roedores y en general pequeños mamíferos, ¿sí? Gallinas, comen cerdos salvajes, comen peces, comen nutrias, otros animales de río. Pueden alimentarse de animales tan grandes como ellos, como los tapires, capibaras, algunos ciervos. Pueden comer monos y primates, o sea, tiene un montón de interacciones de depredación. Recuerde que es negativo positivo, ¿cierto? O sea, aquí hay energía para botar para el techo por parte del gatito, ¿cierto? De este berraco jaguar. Listo, es muy, muy importante. Bastante importante el jaguarcito porque él determina los cambios en la abundancia de todas sus presas. Cuando le da la puta gana de comer tortugas, solo tortugas, porque encontró tortugas o supo cómo cazar tortugas, come solo tortugas. Entonces hay una presión en la abundancia de esa presa, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el jaguar baja en abundancia, los otros suben en abundancia porque el equilibrio, o sea, toda esa equidad empieza a ser disturbada por lo que llamamos una cascada trófica, un montón de eventos que intervienen en la energía de todo el ecosistema, o sea, para eso traje un videito, ¿cierto? Y bueno, listo, como para ir terminando ahí. Los jaguares, y es un ejemplo muy bueno de cómo una comunidad está altamente dependiente de una especie y cómo esas interacciones que hemos visto, sobre todo pues esas interacciones interespecíficas, desarrollan y simple y llanamente pues hacen que los diferentes ecosistemas en abundancia, o sea, se muevan, permanezcan. Listo. Es decir, pues a través de la ecología de comunidades se puede identificar problemas y soluciones muy tesas. Esto es bien interesante, la verdad. Pues no es muy fuerte de nuevo, ¿cierto? Pero, hombre, eh, de todas maneras, ay, esto no era. Ah, por aquí lo tenía. Profe, Hola, coménteme. estas diapositivas están en el Moodle. Hoy las subo, apenas las dimos hoy. Yo he estado como medio juicioso con eso. Pues estamos al día. Las de interacciones me falta subir un documentico, pues como unos PDF que les prometí, pero por ejemplo la de hoy, si quieres se la subo hoy. Pues no hemos terminado como esto de comunidades, pero yo se la subo. Listo. Vale, está, profe.
¿Y en qué hay alguna carpeta en específica o ¿Una un actividad tema? con esto? Pues Sí, iba pues a yo no ver, sé. pero se nos acabó el semestre. Entonces, No, 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 hermano, o no sea, sé. básicamente lo que se refiere a cambio global, ¿cierto? O sea, el cambio global es básicamente disturbancias en esas energías dentro de toda la comunidad, ¿cierto? O sea, estamos generando una disturbancia abiótica, o sea, cambiando el clima de toda la comunidad biótica, pues de lo que llamamos la biosfera. Entonces, por eso, o sea, esto es como como la puntica, pues, o sea, el que entienda un poquito de cambio climático, más o menos se va aproximando a esto, porque son escalas enormes y ya, la ecología de comunidades son escalas más pequeñas de lo que está pasando a nivel mundial, que es el cambio global, ¿cierto? Por eso es que, pues, el orden está un poco raro, pero me parece que la idea central de todo el curso sí debería ser un poco de cambio global, porque al fin y al cabo es, sí, lo que nos compete, ¿sí o no? Bueno, jaguarcitos, animales muy especiales. Hombre, son el tercer, ¿cómo se llama? El tercer felino más grande, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos a el tigre, tenemos a los leones y tenemos al jaguar, ¿cierto? Y de hecho es el segundo felino más grande que tenemos en América, ¿sí? Está ampliamente distribuido en todo el mundo, pero está muy extinto en grandes partes. O sea, en todas las selvas tropicales había jaguares, pero esas poblaciones se redujeron demasiado. O sea, está en peligro crítico de extinción. Y la idea con el jaguar es que veamos un poquito que es una especie clave, ¿cierto? O sea, la sola presencia de un jaguar equivale a un ecosistema sano. ¿Por qué? Porque es clave para todos los ecosistemas. Ah, bueno, y por ahí un dato curioso, pues lo que le dicen las panteras son jaguares, pero melanizados, o sea, es una pantera negrita, pues una pantera more. ¿Listo? Ah, bueno, espera un momentito. Puta. No, entonces escuché que gritó así con fuerza, te lo van ganas, te me fui a mirar, me encontré así como unos 10 metros, sentado ahí, me miraba ahí, que pelaba la muela. El jaguar es el felino más grande que hay en América y si sus poblaciones están saludables, nos da una noción de que este ecosistema es saludable. Esta iniciativa es muy importante en la medida en que es la primera vez que Colombia, Ecuador y Perú se unen para trabajar alrededor del monitoreo y el conocimiento del jaguar. Este monitoreo nos ayuda a saber cómo están las poblaciones de jaguar en nuestras fronteras y también para que tomemos decisiones adecuadas de conservación, es decir, que podamos crear políticas adecuadas de conservación para la especie. Este paisaje al que hemos denominado Corredor Napo-Putumayo es un paisaje de conservación en los cuales están como centrales áreas protegidas y hay territorios de comunidades indígenas también. Es un lugar especial porque probablemente es uno de los pocos ejemplos de conservación transfronteriza pensando en áreas protegidas y pensando en jaguares en este caso. Para estudiar jaguares usamos cámaras Tram. Entonces ponemos 2 cámaras en cada estación, una al lado del otro, que nos permite tomar ambos lados de los jaguares para poder tener buenas fotos de sus manchas, ¿no? Las rosetas. Estas son como las huellas digitales de los jaguares. Y eso es fundamental porque nos permite identificar individuos y luego identificar cómo es el movimiento de los individuos
que son los datos básicos para poder hacer modelos estadísticos y nos den la población de jaguares. Este monitoreo de jaguar en Colombia, Ecuador y Perú nos ayuda a la protección del jaguar, gracias a que estamos generando información con la que no contábamos anteriormente para tomar decisiones sobre el manejo sostenible del territorio. En Perú hemos trabajado en el Parque Nacional Huepisequime y hemos establecido unas 50 estaciones de cámaras trampa y hemos monitoreado esto por unos 3 meses. En la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno hemos hecho un trabajo similar. Se instalaron unas 30 estaciones. Por el otro lado, en Colombia, hemos estado trabajando en el resguardo Predio Putumayo, que es el territorio de un pueblo indígena, en el cual hemos instalado 60 cámaras y hemos aprovechado las trochas que usan los pobladores indígenas para hacer el monitoreo con jaguar. La importancia del monitoreo biológico radica en que eso nos permite saber cómo están las poblaciones de jaguar, y no solo las poblaciones de jaguar, sino también las poblaciones de las especies presa del jaguar. Por esto es importante, ya que estas poblaciones, por ejemplo, de pecarís o de agutis, son la fuente de proteína de comunidades locales con las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces es indispensable que exista un nexo entre las comunidades locales y la supervivencia de las poblaciones de jaguar. Es un estudio inédito de frontera. La idea es repetir esta evaluación en 5 años más para ver si las poblaciones de jaguares se mantienen en esos niveles de abundancia que esperamos que sea así, y es un indicador de que los objetivos de conservación de las áreas protegidas, no solo en Perú, también en Ecuador, Colombia, a lo largo del corredor, son óptimas para conservar poblaciones de jaguares en el largo plazo. Importante de los jaguares es que cuando uno se anda a la montaña a buscarse de repente algo para el alimento, se los encuentra. Y eso, cuando nos ven, corren. O sea, no nos atacan. No, de atacar a las personas no atacan. Ellos corren. Pero sí buscan sus presas, que son los animales silvestres. Esa es su manera de su vida de ellos. Bueno, no, se me fue un poquito larga la clase, pero pues el próximo jueves terminamos más con este cuento, ¿cierto? Ya estamos terminando el semestre, nos quedan muy poquitas clases. Entonces, no sé, ya este fin de semana les voy a subir las notas y empezamos a terminar curso, ¿listo? Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, hágale de una. ¿Todo entendido entonces? Bueno, Profe, no se le olvide. Profe, no se le almorzar olvide entonces. subir las diapositivas. ¿Cómo? No se le olvide subir las diapositivas, por favor. Claro, hombre, de una. Ahorita por ahí a las 4:30. ¿Listo? Listo. Gracias. Bueno, hey, que estén bien, que les rinda. Muchas gracias. Listo. Profe, feliz tarde, gracias. Gracias, hermano, suerte.